Muy bien. Buenas noches. En nombre de la Junta Directiva de la Asociación de Teólogos de Guatemala, conformada por Daniel Ardón, que es nuestro presidente, Mario Chojolán, vicepresidente, Óscar Herrero, secretario, Juan Carlos Salazar, tesorero, y su servidora Connie Ortiz. Les damos la más cordial bienvenida a nuestro webinar de marzo. Hoy contamos con la presencia de una persona muy reconocida y apreciada. Algunos de nosotros tuvimos el privilegio de tenerlo como catedrático en las aulas de la Universidad Rafael Landívar, y quien será presentado más adelante. Durante la conferencia le rogamos poner en silencio el audio de sus dispositivos electrónicos y para tener pues ese espacio de mejor escucha. Ya en los momentos en los que tengamos que participar, pues activaremos nuestro audio para poder compartir espacios de reflexión. Y la mejor manera de iniciar este espacio de reflexión será a través de un agradecimiento a nuestro creador, que está a cargo del licenciado Daniel Ardón. Así es que bienvenidos y adelante, Daniel, para iniciar con este espacio de reflexión. Bien, pues vamos a ponernos en las manos del Señor para que Él bendiga este esfuerzo, este servicio que queremos prestar primeramente a Dios, a nuestra iglesia y a la teología en general, ¿verdad? Tenemos el privilegio de contar hoy con un hermano teólogo, el licenciado Higueros. Le pedimos a Dios que bendiga su trabajo, su esfuerzo, su familia, ese ejemplo que Él nos ha dado como amigo, como maestro, y damos gracias a Dios por cada uno de los que vamos a participar de esta actividad, en la medida que Dios nos permita entender su mensaje y el que tiene para cada uno de nosotros. Hoy por hoy, pues sabemos informaciones que quizás no tienen nada que ver con un ayuno en esta cuaresma, en esta nueva normalidad. Sabemos de desapariciones de familias. Hoy se desaparece la señora y los hijos de un locutor. Tenemos una reunión en el Congreso para hablar de protocolos de la vida y la institucionalidad de la familia. Tenemos alertas Isabel Claudina, tenemos hombres que golpean a su familia, violaciones, tantas cosas que están pasando, pero nosotros creo que somos personas de criterio, personas que queremos aprender más. Estamos dispuestos a escuchar la experiencia de todos y cada uno de los que estamos acá. Que Dios bendiga nuestros esfuerzos, nuestras familias, y nos anime a seguir adelante, y con la ayuda de nuestra Madre Santísima, todos pues podamos ser parte de este nuevo capítulo de Hechos de los discípulos del Señor. Que Dios los bendiga a todos. Amén. Muy buenas noches a todos los participantes a este webinar de la Asociación de Teólogos de Guatemala. Tengo el gusto de presentar a nuestro expositor del día de hoy. Entre su amplio currículo está el siguiente: estudios. Estudio de doctorado en Teología Práctica por la Universidad Pontificia de Salamanca, España. Licenciatura en Teología Práctica, Universidad Pontificia de Salamanca. Estudios de licenciatura en Psicología por la Universidad de San Carlos de Guatemala. Los cargos que ha desempeñado, algunos de todos, vamos a transcribir solo algunos de ellos. Ha sido rector del Seminario Anabautista Latinoamericano del 2001 al 2003. Decano de Estudios, Seminario Anabautista Latinoamericana, profesor de Teología en licenciatura, maestría, doctorado en la Universidad Mariano Gálvez y licenciatura en la Universidad Rafael Landívar. Ha escrito Gestión Participativa, Métodos de Gestión de Procesos de Dirección
del año 2000. Imágenes parentales en la formación de la idea de Dios en Guatemala. Números de módulos de estudio a distancia en el área de teología práctica 1987 al 2002. Sea bienvenido nuestro estimado doctor Mario Fernando Higueros. El tiempo es suyo, licenciado. Muchas gracias, Mario. Es un gusto para mí estar con ustedes. Siempre he querido estar con ustedes, pero antes de la pandemia, como algunas de las reuniones empezaron los sábados, o no me acuerdo cuánto era, pero era imposible para mí participar. Pero sí, estoy agradecido porque ustedes siempre comunican. Estoy también por esta iniciativa tan bonita de ir abriendo ese espacio para el diálogo teológico, para el intercambio teológico. Yo creo que uno de los problemas que tenemos en la teología es pensar que nuestra teología es la única teología. Y creo que este espacio es un espacio privilegiado para poder compartir diferentes pensamientos con humildad, con respeto, con tolerancia a los demás, que es el camino que hay realmente para encontrar nuevos derroteros. Pues agradezco también la oportunidad de poder participar en este acto que me imagino que está también diseñado en el tiempo de celebración y de rememoración y de preparación para la Semana Mayor. Bueno, también saludo a todos los demás compañeros, hermanos, Ernestina y a todos los demás que conozco. Ahora estoy tratando de ver a quienes conozco y a quienes reconozco. Pues bienvenidos a todos y muy buenas noches. Esperamos que sea esta una cuestión bastante participativa. Como verán, la metodología es la siguiente. Voy a trabajar por un tiempito con unos temas y luego vamos a hacer un descanso y ahí vamos a reflexionar sobre esto. Vamos a hacer tal vez unas 3 paraditas, no solo para cambiar de tema, sino también para poder descansar, levantarnos, etcétera, porque a veces es muy cansado estar en esta posición. Les animo también a participar, a preguntar, a aportar, porque en este campo creo que hay bastante experiencia en muchos de ustedes. Entonces, mi trabajo va a ser más que todo como estimulante, una especie de pequeña aguja para que haya ese brinco correspondiente a la producción teológica de esta noche. Bueno, quiero decir que el ayuno pertenece a la esfera, es decir, su estudio, a la esfera de la fenomenología de la religión, en tanto que se trata de un ámbito que puede llevar a un éxtasis hierofánico que haga ruptura con lo cotidiano. A la vez, de forma paradójica, también es estímulo para concreciones de la vida real, en las angustias, temores, esperanzas del pueblo creyente. Este acercamiento es más conceptual que experiencial. He constatado realmente algunas entrevistas con algunos de los conceptos básicos para ver cuál ha sido la experiencia del ayuno. Y creo yo que en realidad debiera ser un acto de compartir ese tipo de experiencias. Porque como decía, lo fenomenológico pertenece a la experiencia y hablar de la experiencia a veces se pierde el sentido de lo fenomenológico. Pero en fin, vamos a hacer un intento bíblico, teológico, y el aspecto pastoral, pues me imagino que ustedes van a trabajar más con él. Permítame entonces poner unas diapositivas que nos van a servir de estímulo para lo que vamos a hacer. Vamos a ver, a compartir aquí la pantalla. A ver dónde lo tengo.
Bueno, voy a intentar ponerlo grande porque no sé qué pasa con mi computadora, que cuando hago el agrandamiento se queda parado. Yo no sé si ya está proyectando. Sí, ya está proyectando. Ya está proyectando. Bueno, lo Sí, lo voy a poner un poco en la pantalla más grande, a ver si me funciona. Ahí me dicen si pasa, ¿no? Bueno, Sí, sí, el está ayuno, proyectando. pasó. ahí está, pero después voy a ver si va a pasar, ¿no? El ayuno como práctica de la nueva normalidad, como solidaridad con el que ayuna siempre. Ese es ya el título que yo le puse. ¿Pasó ahí? Sí. Sí, pasó muy bien. Muy bien. Bueno, el título escogido por Astegua, como pongo aquí, la Asociación de Teólogos, para esta charla nos lleva a considerar una práctica muy difundida en las liturgias cristianas y de otras religiones. Se trata de una ascesis que refleja el ejemplo de Jesús, su vida y misión, que estuvo en favor de la vida frente a la muerte, como una misión encargada por su Padre de amor a los seres humanos. Decía también que este tipo de tema nos invita a considerar el ayuno como una práctica de la espiritualidad cristiana al abstenerse de la ingesta de alimentos, ¿no? Como todos sabemos, el abstenerse de los alimentos es un poco morir a nosotros mismos, morir en el sentido de que nuestro organismo va a reclamar ese impulso para seguir existiendo. Pero no solamente es abstenerse de una ingesta de alimentos, sino estar en el área o en el ámbito en el cual se puede encontrar una espiritualidad de relación con Dios. Y aquí entra el lado de la oración. Generalmente el tema del ayuno está muy relacionado con la oración. La oración como contacto con el otro, con el inmensamente otro, con una alteridad quizá dispar, pero que una alteridad que Dios mismo ha provocado porque es Emmanuel, no es el Dios que se entendió de su creación y que está sentado allá al estilo de la imagen griega, sino el Dios Emmanuel que se hace uno con nosotros, o como dice Molman, que sufre con nosotros, es el Dios mismo crucificado y que nos lleva a sentir el proceso de muerte también. Entonces el ayuno nos lleva a todas esas consideraciones. Pero habría que preguntarse, cuando quisiera que lo tuvieran en mente ustedes en lo que vamos a ir hablando, ¿qué simbologías hay atrás de este acto religioso? Entendiendo lo simbólico como una fuerza poderosa que hace posible muchas cosas. ¿Qué se requiere o qué se quiere obtener con este ritual practicado por muchas personas en el cristianismo y otras religiones? Además, la variable dependiente del tema es sugerente. Yo creo que los que pensaron esto ya de una vez plantearon la tesis y de lo que querían, por dónde orientar el asunto. Es decir, cómo vivir esta espiritualidad en lo que se ha llamado la nueva normalidad. Es decir, es interesante eso de la nueva normalidad. El adjetivo quisiera, tal vez puede indicar un cambio de nuevas formas de vivir después de esta emergencia sanitaria. Pero esto nos hará pensar, ¿hay signos de cambio personal, político y social en Guatemala y en lo internacional? ¿Realmente va a cambiar las cosas? ¿Cómo podríamos relacionar el ayuno con las mayorías pobres de los países latinoamericanos y del mundo que ayunan todos los días de su vida por causa de sociedades egoístas que se lo imponen cada día?
Entonces el tema del ayuno para la nueva normalidad también es aplicable para la vieja normalidad, porque es la situación en que viven la mayoría de nuestros compatriotas y de nuestros hermanos. Pero cuando vemos el tema en sí, sin un acercamiento teológico, en una lógica muy de lectura del tema, diríamos, ¿por qué mortificar el cuerpo con un acto que niega el alimento que mantiene la vida? Ayuna aquel que tiene asegurada la comida por motivos religiosos y se abstiene de ella. ¿Debieran los cristianos pobres cuya dieta diaria es mínima, además ayunar por motivos religiosos? Bueno, son cosas que se van desprendiendo de este tema que los hermanos han propuesto. Bueno, el tema de la práctica del ayuno también implica abstinencia a cualquier deseo y práctica sexual, como dice Pablo en 1 Corintios 7, 3-5. Este tipo de abstinencia es sin, ¿por qué? Es importante esto, ¿no? Será importante porque en el Antiguo Testamento el sexo se ve como algo contaminante. No, yo creo que mucho de esta abstinencia es el símbolo de sacrificio a Dios al negarse a un acto que da alegría y perpetúa la vida frente a los que no lo tienen. Frente a situaciones de muerte donde perdemos nuestros hijos, donde perdemos aquellos que hemos amado, cuando perdemos aquellos que han hecho un peregrinaje de ayuda a la comunidad, pero que son llevados a la muerte por causas políticas o por sus ideas, entonces nos damos cuenta de lo que significa perder un hijo, perder un ser querido. Pero el sentido de unidad profunda de una pareja es lo contrario, es el augurar una nueva vida. Y no solo nueva vida en el sentido de engendrar, sino una nueva vida en el sentido de compenetrarse como personas, como personas diferentes, pero a la vez unidas en algo importante. Entonces, la abstinencia de tipo sexual no es solamente una cuestión, como nos dice en el Antiguo Testamento, por cuestiones de pureza, sino también todo lo contrario, es un verdadero sacrificio el no estar con el ser querido. Yo no sé por qué esto me está saliendo, no me sale arriba. Bueno, vamos a ver. Aquí está. El significado teológico general puede ser el símbolo de importancia a la vida al restringirse y reducir voluntariamente aquello que proporciona lo esencial para la existencia. También podría implicar una ofrenda a Dios, lo más preciado y estimado del ser humano, como acto de reconocimiento y adoración al Ser Supremo y al misterio es la vida. Por eso es que muy probablemente en otras religiones y en otros grupos, incluso aquí en Guatemala, en la experiencia ancestral, encontramos que lo mejor que se le puede dar al ser humano es la vida. Hoy nosotros nos extrañamos de los sacrificios humanos. Muy probablemente también, y en las otras religiones también, aparece este aspecto en muchos campos, ¿no? En el propio Israel aparece esto con Isaac y Abraham, ¿no? Parece tenuamente como la ruptura de una práctica que antes se hacía y que Dios dice ya no es necesaria. Pero atrás de eso está el hecho que lo mejor que se puede dar a Dios es la vida. Y el ayuno es, como dije, restar un poco a la vida.
Bueno, yo no sé, ahora no quiere pasar este animalito. No sé por qué no quiere pasar. No sé si es por esto. ¿Sabe? Ay, ay, ay. Ya se me quedó para... Ay. Muy bien, yo creo que sí, ahí está. Otro símbolo atrás de esta espiritual muy común es el de la expiación. Es decir, con el acto que mortifica el cuerpo. Quizá algunos podrían identificar esta espiritualidad con la expiación. Pero el ayuno puede descubrir dimensiones desconocidas de la relación de Dios, de nuestra angustia por la inminencia y de la existencia. Hay actos internos de nosotros nos envían a la culpa y por eso hacemos expiación. Y cuando las teologías también exacerban la culpa, también incitan a una expiación de esto, ¿no? Pero ya sabemos nosotros que la llegada de Dios al mundo en Jesús fue por causa de amor, no por culpa. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. El término expiación nace de toda una elaboración teológica de años, en donde hay que pagar a Dios el honor ofendido con nuestro pecado. San Anselmo y desde San Agustín aparecen estas ideas y todavía las tenemos dentro de nosotros y por lo tanto la expiación es necesaria para aplacar esas culpas, para pagar esas culpas que tenemos. Pero quizá el ayuno, como digo, nos va a descubrir otras relaciones donde Dios se nos aparece en la vida. Vamos a ver. Ay. Muy bien, termino con esta parte para entrar a considerar muy brevemente que el ayuno no es una cuestión solamente del cristianismo o de la experiencia de la religión hebrea. El ayuno por asuntos espirituales también se menciona en el hinduismo y se practica en el Upanishad, en el Mahabharata se encuentra en estos textos y por supuesto en la Biblia, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. En el judaísmo lo encontramos en el Talmud, en el Islam, en el Corán, en el budismo, que está muy relacionado también con el hinduismo. No hay tanta literatura, aunque sí, por supuesto, pero también lo encontramos, y por supuesto en el cristianismo. Entonces, ahí tenemos. Bueno, en el Islam, como ustedes ya han estudiado esto, durante el mes de Ramadán, los fieles de esta religión revelada, porque es una de las 3 religiones reveladas, se abstienen de comer durante el día, unido con otros actos de abstinencia, como la sexualidad, los vicios, costumbres, como fumar y tomar licor. Este acto es considerado como sacrificio. Es interesante eso, ¿no? Como fumar y tomar licor. Yo no sé por qué ellos lo hacen así. En fin, en la religión judía, lo más significativo es el Yom Kippur. Actualmente es lo que se le llama el Día del Arrepentimiento, considera uno de los días más santos y solemnes del año. Su tema central es la expiación y la reconciliación. Está, digamos, un largo trato de más de 3000 años de celebrar esto, ¿no? En Zacarías 8:19 es mencionado. Y fue instituido como señal de duelo ya últimamente, ¿no? Por la destrucción del primer templo de Nabucodonosor en el 582. Y también más adelante lo comenzaron a trabajar en el sentido de la caída de Jerusalén en los años 70, 80. En el caso del hinduismo, es la purificación del alma. Ya saben ustedes que estas religiones
orientales, la purificación es un tema central en su espiritualidad. A menudo la gente ayuna antes de las grandes celebraciones. Hay una gran tradición ascética en el hinduismo que se refiere a los sadhu, ascetas hindúes o monjes que siguen el camino de la penitencia y la austeridad. Si algo hemos aprendido de ellos es eso. Yo a veces me parece que Israel en sus andanzas, ya sea obligadas por la diáspora, tuvo mucha relación con Irán, en donde había bastante influencia del hinduismo. Y muy probablemente mucho de esto del ayuno también fue, digamos, tomado de esa experiencia, pero puesto en los pies de la alianza de Yahvé. En el caso del budismo, también está mejorar el karma. Es decir, hay algunas reglas, es decir, aquí no hay reglas universales, es decir, cada uno está en el camino de ser iluminado. Y para estar en ese camino de ser iluminado hay que hacer algunas prácticas, y esta práctica del ayuno es uno de ellos, ¿no? Pero ellos lo hacen también en épocas específicas durante la festividad. En el primer día de la luna nueva, en mayo, junio, conmemoran el nacimiento, la iluminación y también la muerte de Buda. Las formas de celebrar van desde el ayuno, el descanso, hasta las procesiones. Y es interesante que aquí también el sexo, el alcohol, el consumo de carne son temas tabú. Por eso decía esto de la experiencia de la abstención viene de otras religiones, y muy probablemente el propio Israel de ahí lo ha tomado. Bien, pero también aquí ya no tan lejano, tenemos el ayuno en la religiosidad maya. Los mayas antiguos consideraban que su primer deber hacia los dioses era agradecerles a la creación del mundo, y como deber de eso hay que alimentarlos. El alimento otra vez, el alimento a los dioses antiguos. En efecto, la vida en la tierra dependía del deseo divino, de aquellos dioses que en el pasado destruyeron varias veces la humanidad para engendrar una nueva vida. Es una metáfora del sistema cíclico, ¿no? Hay muerte, pero hay vida. Para el maya, no todo termina con la muerte. No todo termina con un día final, sino el día final es el inicio del otro. Los dioses los mayas dependían del buen humor de estas divinidades todopoderosas y a veces caprichosas, por lo que había que honrarlos en todas ocasiones. Y una de esas ocasiones, por supuesto, era esto, ¿no? Allí aparecían los ritos de purificación. Las medidas purificadores que incluían el ayuno, la abstención sexual, el baño, especialmente en el pasado prehispánico. Era parte de la preparación también de los grandes líderes, o digamos los ajquej, los ilonel, los guías espirituales. Tienen una larga tradición de ayuno que llega hasta el día de hoy. Los ritos de sangre también pueden haber sido una función purificadora, en lo más grande que puede darse en los abuelos y formadores de la vida. A nosotros nos asusta ahora esto de los sacrificios, pero es interesante que llega incluso en nuestra tradición cristiana todavía el lenguaje. A veces hablamos del sacrificio de la misa. ¿Por qué? Porque la influencia del culto hebreo, digamos, con el cual Dios se acerca a este pueblo,
quedó tan arraigado que los cristianos, cuando salen del núcleo básico de la religión hebrea, llevan eso, ¿no? A tal punto que se habla del sacrificio. Y las imágenes también de la Eucaristía son imágenes sacrificiales. Ciertamente son simbólicas, o diríamos también sacramentales. Aunque lo simbólico no está muy lejos de lo sacramental. Lo simbólico tiene un poder profundo también, ¿no? Entonces, los mayas antiguos hacían esto de alimentar a sus propios dioses y utilizaban el término también sacrificio. Es interesante que esa actitud maya de agradecer a Dios también la encontramos en Crónicas. Vean ustedes, este pasaje lo puse aquí porque me parece que es bastante significativo como agradecimiento a Dios por la vida. En esta ocasión, el pueblo de Israel ora a Dios y dice: te damos gracias, Señor, porque de ti proceden todas las cosas y de lo recibido de tu mano te damos. Y de ahí siguen: pero ¿quién soy yo? ¿Y quién es mi pueblo para que nos permita darte cosas? En verdad, tú eres dueño de todo. Y lo que te hemos dado de ti, lo hemos recibido. Este es un texto que calca muy bien con la experiencia ascética de los mayas. Los mayas tienen que pedir permiso para todo porque en cierto sentido son como usufructuarios de todo. El dueño son los abuelos formadores. Nosotros solo estamos prestados aquí y por eso hay que dar gracias a todo, al palo, al río, a la tierra para poder sembrar. Hay una actitud de reverencia ante aquel que es dueño de todo y que nos ha dejado de servir. Es interesante esto, ¿no? Las medidas purificadoras como el ayuno, decíamos, la obsesión sexual, son básicamente importantes en esta. Actualmente, por lo que he podido encontrar, se ha surgido entre los mayas otra forma de ayuno y es muy significativa. El 12 de julio se lleva a cabo el ayuno de lo que, no sé si lo puedo pronunciar bien, no, lo gutural no lo puedo poner, el ayuno de recordatorio y lamentación por todos nuestros ancestros, quienes fueron quemados vivos en el fuego juntamente con los códices, los calendarios, los grandes libros que mantenían toda la ciencia y sabiduría maya. Aquí veo ya que hay como un esfuerzo de actualizar el ayuno con la experiencia de muerte. Con la experiencia de muerte desde la llegada o desde la invasión de los ibéricos, como se dice hoy en día. Muchos mayas consideran al ayuno un arma poderosísima y lo mencionan así. Es interesante, ¿no? El lenguaje a veces nos traiciona, ¿eh? Capaz de mover no solo las montañas, sino el mundo espiritual, cósmico, galáctico, terrenal y material. Vean ustedes la calificación que se da al ayuno por parte de ellos, ¿no? El Chuguarchi Ricajau, ceremonia maya, el ruego, oración y súplica de rodillas ante Ajau, nuestro Ajau, es decir, el Señor. Entonces, tenemos aquí también en nuestro propio país una experiencia que hoy en día lo siguen tomando con las nuevas cosas. Toda la experiencia de las muertes en la guerra interna en Guatemala están siendo también recordadas a través de un acto como del ayuno, un acto de ruego a Dios por la vida, que no ocurra más, que los seres humanos no maten a otros. Para aquellos desconocidos que todavía no saben ni dónde están sus ancestros, dónde están sus padres o sus hijos, que aparezcan
que les podamos dar buena sepultura. De ahí una recoge no solamente lo antiguo, lo precolombino, sino también las experiencias actuales. Es interesante, esto es una cuestión, fue una cuestión nueva para mí y pregunté a 2 o 3 y me dicen que en efecto están como resucitando esta celebración con el ayuno maya. Muy bien, hagamos un breve espacio, o como dicen los artistas, un mutis por el foro, y ¿qué ideas han surgido en nosotros después de esta muy probablemente larga introducción sobre el ayuno? Es decir, a ver, ¿qué propongamos y veamos qué nuevas cosas se pueden también aumentar? Muy bien, está abierto el tiempo para compartir. Ahí no sé si este tiene manita. ¿Eh? Sí, todo tiene matita abajo. No dice reacciones abajo en la parte. Así. Quien quiera participar entonces. Reflexionamos. ¿Qué ideas han surgido a través de Giovanni. estas? Giovanna Breón, que levantó la manita. Ah, muy bien. Gracias, Oscar, porque yo no veo aquí quién levanta la mano. Entonces, Giovanna, por favor. Sí, doctor, buenas noches, para felicitarlo. Muy buena su exposición y he estado pendiente de ella hoy. Ah, Sí, mucho gusto. Pero, ¿qué ideas le surgen atrás de lo que hemos hablado en esta primera introducción? Susana tiene la mano levantada. Susana Andrade. Susana y después José, si puede. Gracias, buenas noches. Un gusto saludarle, doctor, y a todos los demás. Mucho gusto. Pues yo les quiero contar que mi camino hacia Dios antes fue a través de una experiencia budista. Y parecerá raro, pero eso calmó muchos procesos en mi vida, pero no era lo que necesitaba. No sé si me explico. Sí. Recuerdo aquel ayuno primero que hice en el 2016. Yo llegué al Evangelio en el 2018, en septiembre del 2018. Y no olvido que fueron 10 días de ayuno. Y eso de negarse a uno mismo. Siempre he creído que negarse a uno mismo es una razón de amor hacia Dios. Yo cuando estaba yendo a esta cosa budista, ¿verdad? Porque dentro de mí existía algo que quería entregar, algo que quería aceptar, no olvido el 10º día. Yo lloraba cada vez que hablaba porque un ayuno de silencio, si ustedes lo han hecho, es muy difícil volver a hablar. Perdonen, tengo un animalito por aquí. Entonces, a lo que quiero llegar con esto es que el ayuno es la forma en la que nos negamos nosotros mismos, ¿verdad? Nos negamos y es una forma también de llegar hacia eso que buscamos. Interesante, Susana, eso de negarse a sí mismo, porque es en el budismo, pero es también un elemento central de la experiencia misma de Jesús y del dato teológico que nos ofrece la Biblia. José. Doctor Mario Higueros, buenas noches. Mucho gusto Mario. Y gracias por compartirnos también este webinar. Sí, respecto a mi experiencia personal, yo le podría decir que refuerzo ideas y, bueno, yo me baso en la Biblia, ¿verdad? Y esto me trae a la memoria, por ejemplo, el cuestionamiento que le hacían los fariseos a Jesús en el libro de Marcos, capítulo 2 y verso 18 al 22, ¿verdad? Que como usted decía, el ayuno representa un tiempo de luto y Jesús ahí lo ratifica, ya que él le dice a los fariseos, ¿verdad? Que por qué, más bien los fariseos le decían a él que por qué sus discípulos no ayunaban en ese momento cuando él estaba aquí en este mundo, ¿verdad? Entonces venía Jesús y les dijo, bueno, es que ellos, como el esposo está con ellos, por eso es que están en fiesta de alguna manera. Pero cuando el esposo sea quitado,
ellos van a ayunar porque definitivamente iba a entrar algún tipo de tiempo de adversidad. Y también creo que, bueno, usted sabe, ¿verdad? Con el estudio reciente que hicimos respecto a la religiosidad popular, también nosotros con Jorge, pues nos dábamos cuenta que sí, el ayuno tiene mucha preeminencia aún en las personas. 8 de cada 10 personas pues le dan bastante importancia como un símbolo de santidad, y lo cual no me parece extraño, ya que también en Hechos 13, verso 2, también cuando Pablo y Bernabé fueron consagrados al ministerio, pues también está en ayuno. Lo cierto es que desde mi experiencia muy personal, yo sí le puedo decir que de alguna manera el ayuno, más que una meditación, nos lleva a un proceso de poner a veces incluso la mente en blanco, ¿verdad? Y el apóstol Pablo mencionaba mucho eso del éxtasis que se llega a obtener porque uno tiene una conexión con lo espiritual. Yo me imagino que las personas que también lo han hecho de diferente manera y cada quien en sus religiones han experimentado esto, que uno llega a tener una conexión y la mente a veces incluso en blanco, ¿verdad? No necesariamente que uno esté orando al 100%, porque si uno empieza a orar, pero llega un momento en que uno pierde como que la noción del tiempo y uno se centra en algo específicamente. Y sí, el ayuno como una forma de abstinencia, especialmente en lo de los alimentos. Creo que sí hay otros tipos de ayuno, ¿verdad? Pero especialmente lo que yo he practicado es en cuanto a los alimentos, y sí le puedo decir que me ayuda mucho a meditar y hacer este tipo de situaciones. Muy bien. El hermano mencionó porque estamos haciendo una investigación en el curso doctoral sobre la religiosidad popular en las iglesias evangélicas. Como saben ustedes, el tema de la religiosidad popular está bastante documentado en la experiencia de la Iglesia Católica Romana, pero muy poco. Y entonces hemos encontrado cosas interesantes que no están tan lejanos de la experiencia extática, como él bien decía. Muy bien, ¿hay alguna otra? Si no, pues vamos a seguir. A ver, ¿hay alguna otra idea que quieran aportar o alguna duda? Juan, tiene la palabra Juan. ¿Me oyen? Sí. ¿Me oyen? Sí. Bueno. A mí me gusta sobre todo el elemento que está en el título de la reflexión de Mario, que es solidaridad con los que siempre ayunan. Es decir, el ayuno pensar en los que no tienen pan, que no deben de ayunar porque ayunan todos los días, ¿no? Es decir, el hecho de que estamos viviendo en una sociedad o en un mundo donde unos pocos comen demasiado y se enferman por comer demasiado, y para ellos el ayuno es un remedio para curarse, ¿no? Pero la gran mayoría, yo no sé cuántos millones, están en un ayuno obligado todo el tiempo, ¿no? Y entonces ahí es, para mí, cómo darle sentido a estos rituales que parecen ser de tiempos pasados, ¿no? Porque, mire, en el Padre Nuestro dice, danos hoy el pan de cada día, ¿no? Pidiendo a Dios que resuelva nuestros problemas, en el sentido, claro, el sentido de la oración. La oración es la mejor oración que existe, ¿no? Pero no podemos entenderlo que nosotros tenemos que pedirle a Dios que Él resuelva el problema del hambre, digamos, no solamente de la producción de los alimentos, sino de la mala distribución de los alimentos en nuestro mundo. Yo creo que tenemos que dar siempre en nuestra espiritualidad una dimensión política, ¿no? ¿Cómo podemos cambiar esta desigualdad, esta forma de, como dice el Papa, ¿no? de matar, de acabar con la vida, ¿no?
Entonces, lo que podemos hacer en este aspecto siempre son cositas chiquitas, porque no podemos, digamos, hacer cosas grandes para resolver, por ejemplo, la desnutrición de los niños entre 6 meses y 5 años. Pero tenemos que empezar a señalar eso y a denunciar esta situación, ¿no? Porque somos nosotros los hombres los que tenemos que producir el pan y asegurar que se distribuya con justicia para que quepa, para que alcance para todo el mundo, ¿no? Bueno, ese es un poco un gran problema, ¿verdad? Que está detrás de todo lo de los alimentos y del ayuno, pero que también tenemos que tocar. Muy bien. Solo eso, Mario. Muchas gracias, Juanito. Vamos a seguir un momentito. No quiere. A ver. Vamos a ver un poco, ahora que ya hemos visto un poquito, vamos a repasar rápidamente, porque no tenemos mucho tiempo, el ayuno en la Biblia, y empecemos con el Antiguo Testamento, a ver qué podemos, cómo nos puede estimular el texto después de esto que hemos platicado. Bueno, este es un tema muy amplio, pero es interesante que muy probablemente la diáspora, como decía, puso al pueblo hebreo en contacto con otras culturas y otras religiones influyeron poderosamente en los ritos que después fueron confirmados bajo la alianza o el pacto. Eso pasa también incluso con los 10 mandamientos. La autoría, la iniciativa de esto no es propia de Israel. Lo que es propio de Israel es que lo pone bajo la autoridad del Dios único, pero las culturas fueron abonando a la inteligencia y a la espiritualidad del propio Israel. La cultura persa y babilónica, como la egipcia, influyeron definitivamente en la religión de Israel, porque Israel estuvo en esas 3 grandes culturas. En la persa, pues digamos, estuvieron mucho tiempo, ¿no? Ahí después vamos a ver un poquito los relatos de Esther y Mardoqueo, que justamente incluso hasta el regreso fue posible por esta cultura, pero también de todo lo que pasó del ayuno de Mardoqueo y contra Amán. Eso lo vamos a ver en un momentito. Pero lo que quiero decir es que también en el Antiguo Testamento tenemos esa experiencia del ayuno y parece que es muy universal el hecho de que a Dios se le puede honrar absteniéndose un momento, ¿no? Otros historiadores, otros biblistas han hablado del Sabbat y del día del jubileo, no tanto como una cuestión de rito, sino como descanso de la tierra. Por ejemplo, el Sabbat no solo es una cuestión ritual para que descanse el ser humano, sino para que el ser humano no explote la tierra. Es interesante eso, es decir, hay una especie de ayuno también necesario para la tierra, para que la tierra vuelva otra vez, para que no seamos abusivos con la creación. Aquí estamos entrando a la ecoteología, que me parece que es algo que tendríamos que ver. Ayunar también, ayunar es dejar de explotar, o como ya decía Juanito, es dejar la gula a la que estamos algunos grupos privilegiados acostumbrados. Pero el ayuno está ante la presencia de Dios. Por ejemplo, una de las cosas que aparecen en el Antiguo Testamento es que el sumo sacerdote, para entrar al lugar santísimo donde estaba el arca, tenía que hacer ciertas abluciones en donde el ayuno y los actos de purificación eran necesarios, ¿no? Esta festividad origina también el término chivo expiatorio como parte de los rituales de purificación del pecado, ¿no? La expresión se menciona en la Biblia en una festividad más importante del calendario hebreo, lo que decíamos, la expiación, en el cual se purificaba el templo, el tabernáculo, el santuario móvil
también construido por los israelitas. En dichos rituales se echaban suertes sobre los machos cabríos. Uno era sacrificado por el sumo sacerdote para expiación de los pecados de los israelitas, y otro de los chivos era que iba cargando las culpas del pueblo judía. Lo enviaba a Asael al desierto. Es interesante esta figura que aparece de los dos chivos. Es decir, se habla solo de un chivo, pero en realidad son dos chivos. El uno sacrificado y el otro liberado al desierto como el momento de que ese chivo iba cargando también con todas esas culpas que sentía el pueblo, y todo esto metido dentro de ese proceso. Por supuesto que esto está metido dentro de una cultura, de la cultura muy antigua, en donde esto parecía como parte de los rituales. No solo parecía, era parte de los rituales, para estar dispuestos a que Dios viniera a visitarnos. Y en este caso era muy raramente Dios llegaba ahí en una forma, como dice el gran fenomenólogo Otto, es decir, una forma luminosa, ese Dios todo abrazador, que el ser humano no puede enfrentarse a él, bajaba ahí, pero había que tener esas preparaciones, y no podía ni siquiera ser un sacerdote cualquiera, sino en suertes. Se echaban los dados, por decirlo así, para que no hubieran algunos que quisieran siempre estar delante de Dios, sino que era por pura gracia. Era por pura gracia. Es decir, todas estas figuras nos invitan, nos marcan toda la atmósfera en que se puede dar ese acto de espiritualidad como el ayuno. Esa preparación para Dios, esa preparación para estar en su presencia. Gracias a Dios, porque Dios hoy no es interpretado como el Dios del Antiguo Testamento o como el Dios griego. Es Emmanuel, está cercano a nosotros en medio de la pandemia. Su presencia no nos aniquila, porque Él propuso una forma de venir, como quien dice, incógnito, pero a la vez eficaz en Cristo Jesús, y eso lo podemos celebrar en el sentido de ayuno, de dar gracias a Dios por la vida que nos da en Cristo Jesús. El ayuno como aflicción por el pecado, con un mediador. El día de ayuno de los hebreos, como ya dijimos, de Yom Kippur, el sumo sacerdote solo ese día entraba en el lugar santísimo. Es decir, él es el mediador, era un mediador. Es interesante esto, ¿no? En las experiencias que estuve investigando, encontré un relato de un pastor que le pregunté, mira, ¿y cómo hacen el ayuno ahí en su iglesia? Pues nosotros ayunamos, decía él, una vez al mes. Ya lo tienen calendarizado. Pero también hay una persona que ese sí hace ayunos hasta de 40 días. De 40 días, sí, de 40 días. Muy bien. ¿Y qué hace? Bueno, solo con agüita. Y entonces, ¿qué trabajo hace él? Entonces, él me explicó, pues lo van a consultar muchas personas, le van a pedir que le pida a Dios porque tengan buen trabajo, por la milpa, porque tengan un buen negocio, y le van a pedir también porque, por algún embrujo que les hayan hecho, algún trabajito que es decir, era una experiencia tremenda esa, ¿no? Es decir, hacía de todo el pobre hombre, ¿no? Es decir, uno entonces llega a entender que hay cuestiones todavía muy extrañas, que quizá nosotros en nuestra teología institucional todavía
no entra en nuestra razón porque estamos en el ámbito de la experiencia, del fenómeno de Dios. Y en ese fenómeno hay algunos que tienen esa vocación de mediadores. Los mediadores, por supuesto, no tienen que ser institucionalizados como hoy, ya sea pastores o sacerdotes que tienen ciertas características. No, es un don de Dios. Hay algunos que tienen eso y ocurre en los mayas también. Son llamados, no son profesionales de la religión, son llamados por Dios como los profetas del Antiguo Testamento que no querían ni ser profetas, pero Dios los llamaba, ¿no? Así parece aquí entonces que hay mediadores, yo diríamos chamanes. La palabra chamán se ha malinterpretado mucho y se le ha dado la interpretación nada más de un brujo, pero no, chamán es todo aquel que es llamado en cualquier religión. Incluso algunos de los grandes biblistas, Dodd y otros, han dicho, y Eliade, dice, los profetas entran dentro de la clasificación de chamanes, porque ellos eran capaces de entrar en éxtasis. Y casi todos ellos entraron en ese éxtasis, pues muy probablemente, en algunos dicen, otros no, precedido del ayuno. El caso de Isaías, por ejemplo, el éxtasis de la visión del carbón encendido, ¿no? Jeremías también, Oseas, casi todos los profetas tuvieron su momento de éxtasis con Dios. Dios los llama para ser mediadores, pero no llama a todos. Hay determinadas personas, pero en fin, estamos saliéndonos del tema, pero es para explicar ese ámbito en donde Dios llama a la gratuidad, llama también a determinadas personas que tienen esas vocaciones que, repito, no han de ser de tipo profesional, sino han de ser de pura llamamiento de Dios. El ayuno también aparece en el Antiguo Testamento como aflicción. Es decir, casi si ustedes pueden ver los textos, van a encontrar muchas cosas, ¿no? Dice, en el mes séptimo afligiréis vuestras almas. La palabra afligiréis ahí se puede traducir como parte del ayuno. El ayuno es una aflicción del cuerpo, ¿no? Y ninguna obra haréis, ni natural ni el extranjero que mora en vosotros. Esto aparece en muchos casos para interpretar. Es decir, en el fondo, lo que aparece el ayuno aquí es un sacrificio ante Dios por la vida amenazada. Y aquí tenemos el caso que ya lo conocen muy bien ustedes, la experiencia de Mardoqueo y Esther, judíos súbditos desterrados en Canaán. Ya saben ustedes que Amán tenía una cierta mala disposición para Mardoqueo y de eso influyó para que el rey hiciera un decreto de genocidio de los judíos en ese lugar. Y ahí, ¿cómo se hizo todo esto? Había toda una secuencia de oración y ayuno, oración y ayuno. Y es interesante aquí cómo en un momento dado, si ustedes pueden ver más adelante en su propia reflexión, van a encontrar que el ayuno aquí significaba, vamos a ver, que no puedo aquí bajar este cuento. Disculpen, me salí de la nube en que andaba. Vamos a ver. No sé qué le hice aquí, pero bueno, vamos a ver. Estamos aquí, aflicción, estamos Mardoqueo, aquí estaba. El ayuno como signo de la urgencia de proclamación de la libertad inminente que está siendo arriesgada por ese decreto, ¿no? Y por la instauración de un reino perdido. Y es interesante que cuando
Mardoqueo recibe de Esther la reprensión y le dice, mira, deja de estar mortificándose. Eso no se va a arreglar así. Él contesta con una elocuencia profunda y aquí está el texto. ¿Sí? Yo no puedo dejar de mortificarme, no puedo dejar de ayunar, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos y nosotros vamos a perecer. ¿Quién sabe si para esta hora has llegado al reino? Y entonces hacen todo un plan de oración para que Esther llegue ante el rey, incluso arriesgando su propia vida, porque nadie que no podía ser anteriormente llamado podía estar frente a la presencia del rey. Y entonces ella se prepara para interceder por la vida de su pueblo. Qué interesante forma aparece aquí de el ayuno, una intercesión por la vida del pueblo. En este sentido, el ayuno, podemos teológicamente inferir que el ayuno aquí es de solidaridad por los que están en peligro de muerte, por causa de la política del Estado. Se trata de un ayuno de 3 días, muy probablemente significa lo decisivo, lo cual está representado por las 3 divisiones hebreas. Ya saben que esto del número 3, los hebreos son muy dados a lo numérico. Y el 3 significa algo decisivo. Incluso ya saben ustedes que la Torah la dividen en 3. Es decir, y eso era parte de su manera. Pero estamos hablando aquí de un duelo, como decía un hermano hace un momentito, ¿no? Es un duelo por la destrucción, o aquí era por la inminencia de la destrucción. Nosotros estamos ahorita en un proceso de destrucción por causa del coronavirus, que como todos los males del mundo, o como los males de Guatemala, en muchos de estos procesos son causados no solamente por causas naturales, sino por la mala disposición o la mala política, como decía Juanito, se traduce en política teológica. El hecho de que no hay previsiones para aquellos que tienen que vivir en las laderas, no hay previsiones para aquellos que no pueden recibir las vacunas. En estos momentos encontramos que lamentablemente dice que 10 países han acaparado el 80% de las vacunas y 135 países no tienen ni una vacuna. Y en el caso de Guatemala, por la desidia y el mal gobierno, no sé cuándo vamos a tener vacuna. Y encima, esto de las vacunas se ha vuelto un negocio de las farmacéuticas. No sé si ahorita esa problemática de la AstraZeneca es un problema más de mercadeo. Y están diciendo, pues, varios países ya han encontrado que tiene contraindicaciones y la quitaron. Bueno, no sé si son las otras, Pfizer y no sé quién más. Y la rusa también, el Sputnik y otras, ¿no? Es decir, si esas están compitiendo ahorita porque esta pandemia se ha vuelto, digamos, una Navidad para las farmacéuticas. Se están forrando de dinero porque son millonadas de millonadas, ¿no? Es interesante, pues, tenemos que pensar en eso, ¿no? Yo no soy científico, pero también veo que políticamente puede ser eso. Pero ¿quién va a pagar eso? Entonces yo creo que estamos ahorita ante la amenaza. Y esta cuaresma debiéramos estar pendientes como Esther y Mardoqueo de esa amenaza que está presente, no solamente del puro coronavirus, sino de todo lo que está atrás de eso, ¿no? Todo lo que está atrás de eso.
Y creo que nuestro espíritu debiera ser, Señor, tú eres el Dios de la vida. Tú no quieres la muerte. Tú no quieres que nadie pase hambre. Y entonces yo quiero pasar hambre. Quiero sentir en mi propio cuerpo lo que sienten los campesinos que no tienen la comida de cada día. Lo que sienten muchos de los que viven en la capital, en los barrancos. Quiero sentir eso para tomar conciencia de que tú estás presente, y que vas a oír la aflicción del cuerpo, del pueblo, como lo hiciste siempre en hace tiempo. El peligro por la muerte de los exilados. La muerte de los exiliados. Ay, ay, ay. Aquí el pueblo de Israel estaba preso, exiliado en otro país. Habían sido migrantes, como estos 19, ¿cuántos fueron? Creo que 19 migrantes de San Marcos que murieron carbonizados y asesinados en México, ¿no? Por buscar la vida. Hoy tenemos muchos motivos por ayunar. No solo el coronavirus, sino la vida, como decía Juanito, la vida constante de carencia de Guatemala. Y encima ahora esta emergencia. Teológicamente podemos inferir que el ayuno aquí es en solidaridad por los que están en peligro de muerte a causa de la política de un Estado. Y ya dijimos ese aspecto. Otras referencias bíblicas, el ayuno en Isaías, como solidaridad, como aflicción o penitencia. En Esdras, así que ayunamos y oramos a nuestro Dios pidiendo su protección y Él nos ayudó. Vean todos los motivos de oración que hay para el ayuno. Y Daniel ayunó para recibir palabra de Dios, la visión, para poder hablar a Darío. Es decir, ya saben ustedes que esto fue no solamente una espiritualidad, sino que tuvo consecuencias. Darío fue el que propuso y ayudó incluso a Esdras y Nehemías a regresar al pueblo a su tierra, a poder vivir. Interesante esa forma. Los días de ayuno varían en la experiencia de los creyentes. Ya sabemos nosotros que la simbología del 40 es muy practicada en toda la Biblia, ¿no? Hay muchos pasajes que hablan de eso, ¿no? Los 40 años del Éxodo, hablan también de los 40 años en el desierto, y en el Nuevo Testamento también se habla mucho de los 40 días de Jesús. El número 40 es un número representativo, no solo de luto, sino de libertad, de construcción de una nueva sociedad, de una nueva vida, como decían los hermanos aquí, de una nueva forma de vivir. Ojalá que podamos nosotros ser artífices de una nueva forma de vivir. Porque los señores de Guatemala no quieren una nueva forma. Ya lo vimos en la política de Guatemala. Están intronizados para que no haya una nueva forma de vivir pospandemia. Yo creo que la pospandemia va a ser la vieja forma de vivir, solo muy probablemente aumentada y corregida, porque hasta donde yo veo, puede ser que soy muy fatalista, pero por ahí lo veo esos caminos. Entonces yo creo que tenemos suficientes motivos para hacer que la pospandemia sea realmente una nueva manera de vivir. Reflexionemos, hagamos una nueva parada, pues. Esto es muy, como no tenemos mucho tiempo para ahondar en el Antiguo Testamento, que es riquísimo en experiencias de este tipo, por lo menos mi interés es dar los insumos para despertar este sentido del ayuno a través de la experiencia de estos creyentes en el Antiguo Testamento. Una breve parada. ¿En qué sentido, sí o no, se puede extrapolar la experiencia de Dios de los creyentes del Antiguo Testamento a nosotros hoy? ¿Cómo podemos contextualizar hoy esa experiencia en Guatemala? La experiencia de
Mardoqueo, de Daniel, de todos estos en el Antiguo Testamento, de todos esos creyentes que pidieron a Dios en oración profunda y en ayuno. Bien, hermanos, veamos un poquito a ver quiénes quieren, de los que no han hablado y que quieren hablar. Bueno, veo que hay aquí ya un poquito de urgencia para ir más adelante, pero obviamente ya hemos hablado de estas cosas más adelante. El ayuno en el Nuevo Testamento, otra vez, lo más, digamos, determinante aquí es el asunto del ayuno de Jesús. Esos 40 días justo antes de comenzar su ministerio. Esto es una cuestión bastante significativa, ¿no? Lo leemos en Lucas 4 y en Marcos 1 también. El Nuevo Testamento parece que tiene continuidad con el Antiguo en esta numerología significativo, y quizá no sé si realmente ayunó 40 días, pero el significado sí es profundo, ¿no? Es decir, porque está precedido de una experiencia real que pasó un pueblo, luchando consigo mismo por encontrarse a sí mismos en el desierto, en un desierto que no estuvieron abandonados, sino que estuvieron acompañados. Y su rebeldía fue moderada por la paciencia de Dios y por un líder que a veces perdió la paciencia también, pero fueron 40 años en el desierto que Jesús reproduce ahora en el inicio de su ministerio, el ministerio de Jesús. ¿Y cuál fue el ministerio de Jesús? Después de esos 40 días, ¿qué hace Jesús? Jesús, pues generalmente aparecen las tentaciones, hay mucho que hablar sobre esto de las tentaciones de él, pero son las tentaciones de la comunidad de fe, las tentaciones del prestigio, las tentaciones de lo económico. Ya saben ustedes, los saduceos, que manejaban las cosas del templo, su interés era sobrevivir, eran unos aprovechados que los usaba el imperio, y muy probablemente los celotas eran, y los fariseos eran, digamos, bastante beligerantes en cuanto a tener una soberanía y no estar de acuerdo con ese imperio que los avasallaba. Entonces, encontramos aquí esta expresión de Jesús, de sus tentaciones, ¿no? Incluso la tentación del protagonismo religioso, de ese protagonismo que muchas iglesias neopentecostales hacen de la religión un show político, que utilizan incluso elementos medio mágicos en el sentido de buscar ese protagonismo. Entonces Jesús sale de esto, y cuando él dice cuál va a ser su ministerio, ese ministerio bien meditado, me imagino, en esos 40 días, después de ese ayuno de 40 días, él entonces saca el libro de Isaías y dice: el Señor me ha ungido. Y ya sabemos nosotros que ahí hay una serie de puntos importantes sobre el itinerario, sobre los objetivos, para ponerlo en ese término, los objetivos de Jesús. El Señor me ha ungido para llevar buenas noticias a los pobres, a los que no tienen vestido,
a los que están presos, etc. Lo mismo que dicen en el Sermón del Monte, después Jesús. Ahí está el motivo del ayuno. La respuesta del ayuno tiene una implicación política inmediata. Política no en el sentido partidario, sino en el sentido de interés por la vida de los demás. Interés porque haya vida y no haya muerte. Y la presentación de Jesús como su itinerario, como su programa, es un programa para la vida. Y ese programa para la vida lo lleva a la muerte. Como ocurre en nuestros países a todos aquellos que están implicados en que haya mejor vida, que están presos por no estar de acuerdo con la minería, por ejemplo, y son acusados de una u otra cosa porque no conviene a los poderosos que están atrás de ese negocio, ¿no? Entonces, el ayuno de Jesús tiene una gran significación, no solamente en una espiritualidad desencarnada, sino al revés, una actividad ahí. Ya vamos a ir terminando. Pero a la vez hay una discontinuidad. Jesús dice que el ayuno no es para prestigio, en Mateo 6:17. También el ayuno es el que agrada a Dios. Es el que está consagrado. Y ese agradar a Dios es hacer para lo que hemos sido llamados, para lo que hemos sido consagrados. En Lucas 4:18 aparece. Y no es como los insensatos que dicen, ¿para qué ayunar si Dios no nos ve? ¿Para qué sacrificarnos si a Él no le importa? El día de ayunos para ustedes es hacer negocios, maltratar a sus trabajadores. Ese día discuten y se pelean y se agarran a golpes. Vean ustedes toda esa expresión tan elocuente, ¿no? El ayuno, ese no es el ayuno que le agrada a Dios. El ayuno que a mí me agrada es que liberen a los presos encadenados injustamente, que liberen a los esclavos, que compartan el pan con los que tienen hambre. Vean ustedes, y todo eso lo cumple Jesús. Ahí está entonces una respuesta de lo que puede significar un ayuno solidario. La palabra solidaridad, hay un solo texto que muy probablemente hay en el Antiguo Testamento, es en Gálatas 6. Ser solidario es llevar la carga del otro, ayudarle a llevar los tanates al otro, ¿no? No es simplemente un asistencialismo, es cargar con el peso que se le ha puesto en los hombros a los demás. Y muy probablemente el ayuno significa eso, ¿no? El peso a los demás significa abstenerse de comer. Abstenerse de comer. Algunos han llegado a cuestiones muy interesantes en el de decir, bueno, vamos a ayunar y lo que el plato 25 que sale de desayuno, 25 de almuerzo y 25, 75 que sale, lo vamos a dar para una obra. Está bien eso, pero hay mucho más. Hay mucho más. Hoy hay más necesidad de despertar en el ayuno a la voz que Dios le da a Mardoqueo y le dice, si tú no ayunas, si no ayuno en solidaridad, no voy a, otros lo van a hacer, otros lo van a hacer. Así que la solidaridad es parte de la respuesta del ayuno. Y la solidaridad es hoy la vida o la muerte. O somos solidarios con otro, o todos nos vamos al desagüe. Ya sabemos que hoy en día no hay rico que por su dinero se pueda salvar del contagio. La respuesta al contagio es ser solidario con los demás, tomar las precauciones para que el otro no se enferme, no solo para no enfermarme yo, sino para que el otro no se enferme. Ahí está entonces el proceso de ayuno. Bien, voy a terminar ya porque ya tenemos
un tiempito, ya tenía otra cosa. Hay algo del ayuno en la práctica cristiana actual, lo fuimos metiendo, no lo voy a tratar porque sería mucho más, pero termino con esta parte. Es la solidaridad con los que no comen. Estamos acostumbrados a usar el desayuno como penitencia, mortificación individual, previo a las fiestas de guardar. Pero una dimensión más holística del ayuno se trata de solidaridad con los que están al filo de la vida siempre, las inmensas mayorías del planeta. El ayuno solidario lleva a ser libres, sensibles a las tentaciones de hoy. El consumo de la gula de una sociedad hedonista que aísla a uno a otro. El consumo insaciable es la trampa de la sociedad del mercado que nos llama a tener como ideal, el tener como ideal en lugar del compartir. Hoy más que nunca es necesario el ayuno con esas dimensiones. Por eso el Papa Francisco pide ayunar de lo que estorba para abrir el corazón a Dios en esta cuaresma, liberando de todo lo que nos estorba, la saturación de informaciones, dice él, las verdaderas o falsas, ¿no? Y de los productos de consumo. Hoy en día se está hablando mucho de la posverdad, que es una mentira emotiva que usan políticos y que usan incluso religiosos, ¿no? Que es un neologismo de esa manera de hacer discursos, ¿no? Discursos utilizando medias verdades, una distorsión deliberada de una realidad en los hechos objetivos que tienen mucha influencia, ¿no? En la vida de los seres humanos. Todo se hace mercadeo, todo se hace ahora, se saturan. Y entonces el Papa está consciente de esto, ¿no? Que esas informaciones verdaderas o falsas y los productos de consumo, hay que salir de ellos y para eso necesitamos ayunar de lo que eso nos estorba, de lo que nos llama. Bien, terminamos, hermanos. Tal vez si algunos de ustedes quieren compartir qué significa solidaridad, ya hablé de esto, de Gálatas, y tenía algunas conclusiones que ya no nos da tiempo a ver, pero que salen de este punto de vista. Pero quizá entonces ahora más bien lo dejo para que reaccionemos todos frente a esto que hemos hablado del Antiguo Testamento, a la experiencia de Jesús en el Nuevo Testamento. Y lo que mencionaba el hermano hace un tiempito, los discípulos de Jesús no ayunaban. Es interesante que los fariseos critican a Jesús. Mira, ¿por qué tus allegados no ayunan? Y es lo que dijo el hermano. Bueno, puso la metáfora ahí, diciendo, bueno, porque ellos no están de luto porque yo estoy aquí. Ellos van a estar de luto cuando me maten injustamente por aquellos que no quieren oír la palabra que los llama a arrepentirse de ser injustos con los demás. Entonces sí, hay momento para ese duelo. Pero interesante que ellos decían, sin embargo, Jesús, hay un solo pasaje, creo que varios pasajes en donde Jesús manda, vienen los discípulos y encuentran a un muchacho que está endemoniado. Y dicen, mira, mejor te dejamos a ti porque ya hemos hecho lo que hemos podido y no podemos sacar ese demonio. Entonces Jesús le dice, mira, ese demonio solo con oración y ayuno puede salir. Interesante, ¿no? Interesante. El caso no se sabe porque parece más un epiléptico que un endemoniado, porque dice que se tiraba, no tenía conciencia, se tiraba al fuego, se tiraba al agua, es decir, donde caía, tenía espumarajo, que puede ser por posesión diabólica, pero puede ser también por la epilepsia. Es decir, los síntomas son muy parecidos, pero no quiero abundar sobre ese punto. Más que todo es sobre el hecho del poder de Dios frente a la vida. Y él está hablando aquí después de la transfiguración y ya en las vísperas del anuncio de su muerte, Es decir, entonces hace varias cosas
Y una de estas cosas es justamente el sacar esos demonios que solo con oración y ayuno pueden salir. ¿Cuáles son los demonios que solo con oración y ayuno pueden salir? ¿Serán solo los del aire? ¿O habrán demonios encarnados en nuestro país que necesitan también oración y ayuno? Esto quiere decir que Jesús sí ayunaba. Es aquí un texto donde parece que Jesús sí ayunaba y por eso tiene la eficacia. Y por eso dice, miren, esto es solo con... Quiere decir que aquellos intentaron quitarle, pero sin ayuno, sin solidaridad, por decirlo así. Bien, es para hablar un poquito exegéticamente de ese texto. Bien, terminemos, hermanos, y dejemos un momentito para meditación y reacción a esta otra parte de la conferencia. Sí, gracias, licenciado. Tenemos un tiempito todavía corto, quizás para si alguien quiere intervenir, comentar, preguntar o aportar. Tiene libertad de abrir su micrófono y participar, por favor. Bueno, quizás algo que me ronda la cabeza y es por lo que decía Juan en cuanto al ayuno de los pobres, de que no tienen comida. Realmente considerar un ayuno a estas personas no podría considerarse un ayuno, puesto que ayuno es privarse de algo que se tiene. Si no tienen comida, no están privándose de comer, ¿ok? Entonces, quizás ese no sería un ayuno que podríamos mencionarlo como para aclarar ese término, digo yo. Y la otra situación es la solidaridad, que me parece interesante ese enfoque ahorita del ayuno, porque de forma espiritual y sacando que el ayuno obviamente nos hace crecer espiritual en fortaleza y en apoyo a las circunstancias que se viven, y sabemos que eso mueve el corazón del Señor para esta pandemia y para otras situaciones en las cuales se ha utilizado, ¿verdad? Es interesante que lo veamos de esa manera y que debiéramos de tener como un hábito ayunar nosotros, de cosas de regularidad, nosotros cristianos, nosotros que llevamos la esperanza a la gente, deberíamos estar solidarios con ellos ya como una práctica de nuestra vida teológica. Y obviamente recordar que como es una abstinencia de algo, privarse de algo, no es solo de la comida, por supuesto, pero sí creo yo que debería de quedarnos, después de ver su plática, quedarnos nosotros como como proponernos realmente ser solidarios en ese aspecto. Si me permiten, yo quisiera agradecer a licenciado Higueros su participación, muy interesante. Los puntos que él menciona, me llama poderosamente la atención imaginar que ha existido dentro de muchas culturas el tema del ayuno, pero yo creo, en lo personal, de que tal vez estaré equivocado, pero siento que la ideología que ha llevado o la teología que ha llevado más a la realidad el tema del ayuno es en la Iglesia Católica a través de la Cuaresma. Es decir, no sé si porque nos hemos sentido identificados en Guatemala, que es el punto que a nosotros más nos interesa, es ver cómo lo que se le llama la nueva normalidad, qué tipo de cuaresma, qué tipo de ayuno podríamos llevar hoy en día, siendo que la antigua normalidad pues está basada en muchos factores, ¿no? Pero siempre el abstenerse, el limitarse en la búsqueda de Dios ha sido muy significativo. Para mi criterio muy particular es que yo no he sabido de otro tipo de iglesias en las que se llevara a tal punto el grado de un abstenerse, un ayunar, un reprender el cuerpo, inclusive dentro de la vida de los santos, ¿no? Ha habido mucha idea en este sentido de recriminar el cuerpo, de castigar el cuerpo, limitándose
lastimando el cuerpo, castigando el cuerpo. Y creo que hubiera sido un poquito interesante ver este tema, ¿no? Porque ha existido siempre el deseo de castigar la maldad que llevamos dentro, limitando, golpeando la concupiscencia que hay en el ser humano. Y hoy en día hablar de ayuno y hablar de limitarse para buscar de Dios un favor, y va muchísimo más allá. Creo que hay mucha tela que cortar, mucho que hablar de este tema. Y yo creería que nosotros como cristianos hoy en día tenemos que dar al mundo una respuesta a querer entender el seguirnos limitando a pesar de tantas cuarentenas, tanta limitación de mucho índole. Es decir, hoy en día nuestra sociedad ha sufrido una experiencia terrible. Niños, jóvenes, adultos, entrando en un proceso de limitaciones al otro, limitándonos porque el otro no tiene, solidarizándonos porque al otro le falta. Yo creo que este tema da para mucho. Yo realmente, la cabeza de todos los que estamos nos abrió la mente, el corazón para entender de que lo que sucedió en Nínive, por ejemplo, debería venir desde arriba. La enseñanza del rasgar las escrituras, sentarse en ceniza, y esto tiene que cambiar. Yo creo que hoy en día el mensaje evangélico viene de la base hacia arriba. Cómo nos enseña el que siempre está limitado a limitarse más. Yo creería que un ayuno de una persona que no tiene más que un tiempo, 2 tiempos de comida, es exigir demasiado. Creo que el ayuno, aparte de que debe ir por otras líneas como abstenerse de muchas cosas, decir, por lo menos me gustaría un lema que dijera ayuno de corrupción, ayuno de sexo, ayuno de castigar a la mujer, ayuno de limitar a tantas circunstancias que hay hoy en día que tenemos que abstenernos. Y me parece como parte de la cultura analizar otras culturas, pero lo que hoy en día necesitamos nosotros es dar una respuesta teológica a qué es lo que Dios nos pide, qué es lo que Dios nos quiere, taparnos la boca, no hablar tanto, sino demostrar con ejemplos una cultura de asepsia a todo aquello que antes de la famosa normalidad, que no tenía nada de normal, podemos aplicar hoy en día y ser nosotros baluartes y llevar un mensaje, que creo que este es el objetivo de estos webinars, nosotros como teólogos, en que se está abriendo la puerta a cualquier tipo de ideología, a decir, necesitamos más que nunca expresar en estos pequeños 40 días, y no siempre en los 40, siempre, cómo limitarnos, cómo ayunar, cómo dejar de desayunar rico y cómo ayunar para que realmente nosotros seamos una sociedad más que podamos administrar los dones que Dios nos da en relación a poder ser un poquito más seres humanos, limitándonos. No podemos ir al cine, no podemos hacer muchas cosas de las que hacíamos antes. ¿Qué estamos haciendo ahora? Si no es preocuparnos de nuestras familias, de ser nosotros luz y sal, porque las iglesias están cerradas, porque las iglesias están limitadas. Pues, me conmovió mucho el tema del licenciado Guerra, le agradezco su tema y creo que esto va para más. Así que en parte ahí me quedo porque no soy yo el del tema, sino que la participación de todos ustedes yo la agradezco y es valiosa. Gracias. Chequen un poquito las notas que están escribiendo algunos,
Claudita pregunta, ¿qué sabemos nosotros de esas jornadas que se están llevando a cabo de algunas iglesias en ayuno por la política, tanto la política anterior como la de hoy? Es interesante, ellas, no sé de dónde sacó esta información, o ella que es investigadora, sabe que hay unas jornadas de oración, quiere decir que ha sido respuesta. Mario levantó su mano ahí y Claudia después de... Yo siento que deben dar un buen ejemplo de ayuno, porque nos vino a limitar muchas libertades que supuestamente teníamos. Nos hizo encajonarnos de nuestra burbuja cada uno. O sea, aferrarnos a la vida, esa libertad que hemos tenido, no la hemos sentido ahora, sino al contrario, lo hemos estado presos dentro de nosotros mismos. Como hemos estado presos dentro de una envidia, una vanidad, un consumismo. O sea, esta pandemia nos vino a tocar ese ayuno. ¿Para qué? Y nos hace pensar también que este ayuno nos hace el análisis de tener un cambio de mentalidad, un cambio totalmente de ver el mundo de otra manera, porque ahora nos dimos cuenta que en esta pandemia hemos y seguimos teniendo limitaciones, tanto jóvenes como adultos, ¿verdad? Entonces yo creo que este ayuno de esta pandemia sí nos ha dejado bastante, nos ha dejado bastante escuela, y lo miramos tanto en lo personal como en lo social y como en lo político. Hay unos cambios que va a haber que hacer, y ahora podemos ver la política que se está usando en Guatemala, que nos está llevando a encajonarnos de una manera tan cerrada para poder no expresar lo que el país necesita o el pueblo necesita. Entonces yo creo que sí, yo lo miro como esta necesidad de poder hacer ese análisis, ese cambio de mentalidad. Sí. Gracias. Y creo que Claudia quiere hablar también. No, tenía la mano levantada desde el principio. Tenía la mano levantada desde el principio. Bueno, yo creo que Alfonso sí tiene la mano levantada. Sí. Quisiera también traer el simbolismo del pueblo Kaichi, de cuando hace su ceremonia antes de la siembra, el Mayejac, que es una ceremonia, pero implica también un ayuno y una abstinencia. Y la relación con la siembra de nueva vida, de alimentos de nueva vida, pero también, ¿verdad? Con la palabra de Jesús, si el grano de trigo no muere, no va a dar fruto, ¿verdad? Entonces, esta simbología de la siembra de la nueva vida que hace falta ahorita, pero va a implicar sacrificio en ese sentido para que todo el pueblo tenga vida nueva. Gracias. Y felicitaciones a Maya por su excelente exposición. Ok, gracias por todos, por su participación. Y creo que aquí concluimos el periodo de preguntas. Dejamos con la palabra a Juan Carlos. Por favor, Juan Carlos. Muy bien, muy buenas noches a todos y gracias por esa presencia, esa participación. Y la Asociación de Teólogos está muy satisfecha de ver este proyecto del webinar desarrollándose. Y pues nos queda nada más que comentarles que queda abierta la invitación para ser parte de esta Asociación de Teólogos que estamos aquí fomentando a través de sus correos electrónicos. Si ustedes
desean enviar al correo de la asociación, se responderá a la solicitud y se remitirá los requisitos que cada uno tiene que presentar para poder pertenecer y ser parte de este proyecto que estamos llevando los compañeros. También agradecemos que nos hayan llegar sus comentarios de los artículos. En algún momento pues estamos con este webinar, pues agradeceremos sus comentarios a través del correo electrónico de qué les ha parecido, qué mejoras podemos hacer, también alguna nueva temática que ustedes quieran que desarrollemos. Pero también hemos hecho llegar algunos artículos muy específicos dependiendo del mes, de lo que pueda verse en la realidad. Así que pues estamos allí esperando que ustedes puedan hacernos llegar esos comentarios de estas actividades que a través de la asociación estamos realizando. Sus aportes nos van a ayudar a realizar realmente temas de actualidad, que es lo que más deseamos hacer llegar a todos los que son afines a este camino teológico. Y pues también para concluir agradecemos la participación de cada uno a esta actividad y pues les esperamos en próximas invitaciones. Siempre queremos que ustedes se sientan parte de este camino teológico que es muy bello y muy importante. Así que gracias por haber estado con nosotros y desearles la mejor de las noches, desearle al doctor Mario Higueros pues también un saludo muy especial y agradecerle ese valioso aporte a través de su conferencia. Y gracias a cada uno de ustedes. Volvemos contigo, Oscarito. Bueno, pues entonces los invitamos a nuestras actividades. Ya llegarán correos donde les vamos a hacer partícipes de ellas. Esperamos que nos acompañen en la siguiente oportunidad. Que el Señor los bendiga, que tengan una feliz noche y hasta la próxima. Muchas gracias por todos. Gracias, Mario. Gracias,